Buenos días, República Dominicana, buenos días, país. Gracias por la complicidad de permitirnos entrar nueva vez a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire, que como siempre trata de analizar temas trascendentales de interés colectivo. Hoy tendremos como invitado especial al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, quien ya está aquí en este estudio. Pero como siempre voy a tocar dos temas breves. El primer tema al que me quiero referir está relacionado con la posible modificación a la ley de hidrocarburos. Recuerden que la semana pasada funcionarios del gobierno se sentaron a la mesa del diálogo con representantes del sector choferil, quienes estaban demandando durante varios tiempos una rebaja a los precios de los combustibles. Una rebaja que todos entendemos que es una rebaja justa, porque el precio de los combustibles no solamente afecta a los choferes, hemos dicho, sino que afecta a la ciudadanía en términos generales, porque todos utilizamos combustibles. Pues parece que aunque se sentaron a esa mesa de diálogo, las posibilidades de que esto se materialice son muy pocas. Son muy pocas, y advertíamos también en esa ocasión del problema que podría causar el hecho de que esta ley o este acuerdo entre ellos no se materialice. Decíamos que el gobierno no puede sentarse en la mesa de diálogo con los sectores choferiles si no tiene la posibilidad, si no tiene un plan real para reducir los precios de los carburantes, porque esto sería como darle más prerrogativas, darle mucho más sentido a esas demandas, porque la sociedad en términos general va a ver que se trató de sentarse en la mesa del diálogo solamente para desinflar las manifestaciones huelguistas que tenían en esos momentos los choferes, y eso no es justo ni es correcto. Digo que no hay posibilidad de que se modifique la ley de hidrocarburos, y el gobierno lo sabía, y lo saben desde antes de sentarse a la mesa del diálogo con los transportistas. ¿Por qué? Porque esa ley de hidrocarburos es una ley especial y es parte de la columna vertebral en la cual el gobierno dominicano está sustentando su economía. Y aunque todo el mundo quiere una modificación a la ley, porque nadie entiende aquello de que cuando sube, sube y de que cuando baja, baja, no hay posibilidad, y lo ha dicho Isidoro Santana, que es uno de los principales funcionarios del área económica del gobierno, ha dicho que no hay posibilidad de que se modifique la ley de hidrocarburos, pero además sectores empresariales, sectores choferiles, la sociedad en sentido general está esperando esa modificación que parece no será posible. Otro tema que quería compartir con ustedes está relacionado con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene una nueva rectora. La rectora de la nueva Casa de Altos Estudios se ha preocupado y ha dicho que es insuficiente el presupuesto que se le asigna en la Ley General de Presupuesto que regirá a partir del próximo año, y ha demandado que se le aumente un poco más. Yo creo que es momento de que tanto el gobierno como los dirigentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las autoridades, se sienten también a ver con amplitud y con cierta tranquilidad y con cierta disposición lo que es el presupuesto de la UAS. Lo digo porque es un momento propicio en el sentido de que creo que la nueva rectora está haciendo lo correcto y ha dado connotación de que quiere sanear la UAS. La primera connotación que ha dado en este sentido ha sido sacar de la nómina pública, de la nómina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a unos 300 empleados que obviamente estaban de más. O sea, hacer esa profilaxis en la nómina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hacer un saneamiento completo, tanto con la gente del gobierno como con los sectores estudiantiles, con todo el que tenga que ver con la universidad. Es el procedimiento justo, correcto y necesario para luego hacer una asignación de fondos que sea compatible con las necesidades de esta Casa de Altos Estudios. Esperamos que ahora que están dadas las condiciones, digo, a partir de que la nueva rectora ha comenzado a hacer lo correcto en el sentido de eliminar todas las botellas, todos los empleados que están de más, es el momento como para que el gobierno tome la pelota y diga, bueno, aquí hay una disposición real de hacer las cosas bien. Entonces vamos a discutir cuál es el presupuesto que necesita la UAS. Esos dos temas quería compartir con ustedes. Ahora nos vamos a los estudios porque ya está con nosotros Radamés Camacho, pedernales como yo y presidente de la Cámara de Diputados. Bien, tal y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros Radamés Camacho Cueva,
presidente de la Cámara de Diputados, con quien vamos a conversar durante una hora sobre interesantes temas, pero antes vamos a hacer una reseña breve sobre esta importante personalidad. Radamés Camacho Cuevas nació en Oviedo, en Pedernales, en el año 1959. Es casado y tiene 3 hijos. Es psicólogo graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1985. Tiene maestría en Administración Educativa, maestría en Estudios Estratégicos para la Defensa y la Seguridad Nacional, tiene diplomado en Planificación Estratégica, ha sido profesor de escuelas públicas en Villamella y otros sectores de la provincia de Santo Domingo. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación, miembro del Consejo de Directores del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, miembro de la Dirección Nacional de Central Nacional de Trabajadores, CNTU, diputado ante el Parlamento Centroamericano, miembro del poderosísimo Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y actualmente es presidente de la Cámara de Diputados. Bienvenido, hermano Radamés Camacho, a su programa Verdades al Aire. Para mí es un placer. Este es el primer programa al que yo asisto después que asumí la responsabilidad de ser presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, función que asumí con mucha responsabilidad vinculada con mis convicciones, y debo de inmediato saludar y agradecer la manera en que estoy sintiendo el respaldo a la integración de todos los diputados y las diputadas. Y entonces, Salomón, a tus órdenes para responder a tus expectativas y a las expectativas que se trazan los teleaudiencias que tú tienes, que son bastantes. Mire, hermano, quisiera comenzar haciéndote una pregunta que es mandatoria. En tan poco tiempo que tienes en la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿cómo van los proyectos, las prioridades que tienes? ¿Cómo va todo ese trabajo? Yo asumí la presidencia el 16 de agosto y en el discurso que protocolarmente se debe pronunciar, asumí la responsabilidad de producir leyes y de fortalecer la imagen colectiva del Congreso a partir del fortalecimiento de la imagen individual de cada diputado y cada diputada. Que debo decir, ser diputado es una acción que concretiza la labor de los políticos, a que cualquiera que tenga esa actividad quiere llegar. Ahí se trabaja, en la Cámara se trabaja mucho. Y digo yo, no estaba bien posicionado el trabajo de las comisiones. Por eso yo vocé en mi discurso que iba a ser noticia, no solo el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, sino todos los diputados y todas las diputadas de las comisiones. Por eso instruí a nuestros encargados de comunicación y a todo el que esté con nosotros, a que cada día, cada semana debía la sociedad saber qué están haciendo las comisiones. Debo decirte que ya yo he realizado 14 sesiones, en 13 de las cuales yo he aprobado la agenda total. En una de ellas quedaron 2 puntos porque tuve que dejarlo sobre la mesa para cumplir con una invitación que me hizo el señor presidente de la República para participar acompañándole en la puesta en vigencia del servicio 911 en San Pedro de Macorís. Y entonces asistí. Nosotros estamos exactamente trabajando ya con la aprobación del Código Penal, perdóneme, del Código Civil, ¿cómo va? Están en comisiones porque hay un protocolo que ordena que esos proyectos deben ir a comisiones, aun cuando hayan sido discutidos, hayan perimido, cuando se reintroducen, deben ir a las comisiones a cumplir con los procedimientos. Pero tendremos pronto Código Penal, Código Civil. Nosotros estamos comprometidos con eso. Nosotros haremos todo el esfuerzo y vamos a producir la sinergia que sea necesaria para que se aprueben esos códigos. Las leyes no son ideales, son las leyes posibles. Y entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que esos códigos se aprueben. La sociedad necesita y nos ha mandado el soberano pueblo a trabajar, a legislar. Entonces nosotros estamos en eso. Yo entonces debo decirte, Salomón, que he ordenado a la secretaria general legislativa, a la eficiente Rugelen Paniagua, a la eficiente y eficaz secretaria general legislativa, que me enliste todos los
proyectos que han sido aprobados para reconocer a personalidad e instituciones, para ejecutarlo todos, Yo he instruido que todas las leyes que se aprueben y resoluciones que se aprueben durante mi mandato, las voy a imprimir y las voy a difundir. Ya tengo en imprenta la ley de partidos y he dicho, y aprovecho para decirlo por aquí, van a imprimir 100,000 ejemplares. Hoy exactamente dejé en mi despacho el documento de introducción y voy a pedirle a la Secretaría Legislativa que me envíe el listado de lo que fueron los integrantes de la comisión que trabajó para difundirlo. Yo iré a las 32 provincias a reunirme con la comunidad política, sociedad civil, religiosa, empresarial, jóvenes, a explicarle el contenido de la ley de partidos políticos. ¿Por qué distribuir ahora una ley que se supone tiene algunas inconstitucionalidades y podría ser modificada por ante el Congreso? Mire, yo aprendí de esa enseñanza popular que son los refranes. Salgamos a caminar y arreglemos la carga en el camino. Esa ley la esperó el pueblo durante 20 años y no se aprobaba. Entonces, vamos a difundirla. Y si tenemos que modificarla, la modificaremos más adelante. Los diputados no somos infalibles. Es posible que hayan algunos aspectos de inconstitucionalidad. Es posible. Ahora, nosotros le dimos la ley al pueblo dominicano y necesitamos que la ley... ¿Es posible o usted tiene la certeza de que tiene aspectos inconstitucionales en la ley? Yo no creo que hayan aspectos inconstitucionales. Yo sí creo que pueden haber aspectos que a ti no te parezcan adecuados desde tu punto de vista. Como por ejemplo, yo era partidario que se aprobara ahí de manera obligatoria las primarias abiertas con padrón de la Junta para todas las organizaciones. Bueno, pero lo que pudimos fue aprobar que los partidos definan en sus organismos superiores. Bueno, pero entonces yo tengo que entender que como parte del sistema de partidos políticos no es la ley ideal, es la ley posible. Y entonces yo pienso, Adolfo, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, pero con la prudencia y la humildad con la que me caracteriza. Yo tengo que decir que yo esperaba que la población académica, jurista y sociedad civil saludara y saliera a difundir esa ley. Y entonces arreglemos lo que haya que arreglar en el camino, como dice el refranero dominicano. Usted dijo los otros días una frase cohete que ha destapado un hormiguero en el ámbito político. Usted dijo expresamente, para el Congreso no hay cosa irrevocablemente juzgada. Y luego dijo, somos los que hacemos leyes. Explique en extensión qué usted quiso decir, porque se supone que como presidente de la Cámara de Diputados sabe que tiene un límite legal y un límite constitucional. Sí, oiga lo que quiero decir cuando yo doy ese tipo de información. Las leyes son de aplicación inmediata. Yo soy diputado, tengo inmunidad, pero yo no me puedo ir en rojo. Esa inmunidad no llega ahí. Tengo que aplicar la ley. Si mañana se modifica la ley, que no es en verde que hay que usar, que es en rojo, entonces yo me voy en rojo, pero mientras tanto es en verde. Pero esa frase fue, perdóneme, sí, con relación a la posibilidad de que Danilo pueda hacer. No, lo que quise decir es que cuando hay una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, se aplica para nosotros en el marco de la ley. Pero en términos legislativos, el contenido del mandato de esa sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada puede ser mañana revertida con el solo hecho de yo someter un proyecto de ley que modifique en 2 o 3 palabras esa ley. Ya esa sentencia no aplica para mí al aprobar la nueva ley. Pero en el caso de la posibilidad de que Danilo pueda ser o no candidato presidencial, que era el tema sí, en ese sentido, no depende del Congreso en sí, sino del Tribunal Constitucional. Mire, ¿Usted cree, perdón, para concluirle y usted puede explayarse, que tiene alguna posibilidad Danilo? Mire, yo tengo unas frases que las voy acuñando. Una frase que yo tengo, que la he patentizado, es que no hay dinero para pagar en el mundo la lealtad de un amigo, el cariño de una madre y la labor de un maestro y una maestra. Eso no tiene pago, eso tiene valor, eso no tiene precio. Y entonces también tengo una frase que dice que me gusta estudiar mi clase antes de tomar el examen. Por la naturaleza que yo soy profesor. Mire, yo he estudiado ese tema bastante. El principio de la retroactividad de la ley
solo se aplica si beneficia al reo. En el caso de la especie, Danilo no es un reo, es el beneficiario del impacto de la retroactividad de la ley. ¿Y para qué fue que modificamos la Constitución? ¿Para qué? Para que el presidente se pudiera reelegir. ¿Con cuál Constitución fue que le elegimos? ¿Con la vieja que modificamos, que establecía que no se podía reelegir en 2 periodos consecutivos, o con la nueva que modificamos para que se pudiera reelegir en 2 periodos consecutivos y nunca ¿Pero más? tiene Danilo alguna posibilidad, usted cree? Es que la Constitución no se lo prohíbe. Yo le quiero decir que tengo muy bien estudiado ese tema con juristas nacionales e internacionales. Y le quiero decir que ese tema, ese debate viene. Ahora, yo sí he dicho... ¿Viene? ¿Cuándo viene? En su momento se hará ese debate. Fíjese que el presidente Danilo dijo que en marzo se refería a ese tema. Ahora, yo quiero reiterar lo que dije en el anfiteatro, en el Salón Multiuso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, allá en nuestra provincia de Barahona, por donde comienza el sur tuyo y mío, el sur de allá abajo, de la costa, como decimos. El tema de la reelección es un tema del presidente Danilo Medina. Si él se va a reelegir, le impacta positivamente y lo va a decidir él. Si no se va a reelegir, le impacta negativamente y lo va a decidir él. Ahora, yo sí dije y repito aquí, para lo que él decida, yo estaré ahí. Pero él tiene alguna posibilidad, ¿usted le ve a Danilo? Sí, mire, porque usted sabe que nosotros los de allá abajo tenemos a cuesta la lealtad. Entonces, si Danilo decide ir, yo estaré ahí. Y si dice no ir, yo estaré ahí. Pero es una decisión de él. Y el tema, Adolfo Salomón y amable televidente, ese debate se hará en su momento. Ahora yo pienso que nosotros debemos concentrarnos en seguir fortaleciendo las políticas públicas que está implementando el gobierno. Yo digo, por ejemplo, a lo interno del PLD no es necesario un tema si Danilo no tiene posibilidades. Las encuestas dicen que no las tiene. ¿Usted qué cree? Mire, las encuestas. Sí. Mire, Lionel tiene 80, tiene 70. Yo no soy encuestólogo, porque yo soy más practicólogo que otra cosa. Como ustedes conocen bien, los que están viendo esta entrevista saben, que a mí las estrellas no me las han regalado en los salones de Cuarto Frío, me los he ganado en el campo de batalla. Y aquí en estos mismos campos, en el campo del debate, en los periódicos. Y agradezco mucho a los medios de prensa que siempre me han respaldado. Siempre, 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 siempre. Todos. Mire, las encuestas lo que dicen es otra cosa. Que si las elecciones fueran hoy, Danilo arrasa. Si son mañana, Danilo arrasa. Porque la población dominicana, y usted, Adolfo Salomón, o tú, para que mantengamos el rasgo de confianza, tú caminas bastante y eres de los comunicadores, no porque eres de mi provincia, no que yo doy seguimiento, tú eres de los comunicadores que le dice pan al pan y vino al vino, y de las cosas que no está segura, tú las dejas en suspenso hasta que te asegura. Yo camino bastante y tengo contacto con diferentes sectores de la sociedad dominicana, de todos los niveles. El pueblo quiere que Danilo continúe, pero repito, ese es un tema del presidente, y eso es un tema político, y en su momento se debatirá. Bien. Yo sí quiero reiterar lo que dije anteriormente. Ahora tenemos que concentrarnos en que el presidente Danilo Medina continúe haciendo el gobierno que está haciendo, que nosotros sigamos recibiendo las críticas. No debemos ser intolerantes. Cuando se nos hacen críticas, cuando se nos hacen requerimientos, lo que tenemos es que reflexionar alrededor de los mismos. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos yo quisiera saber, si no es Danilo, ¿a quién usted podría apoyar? Bien, continuamos en su programa Verdades al Aire con el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho Cueva. Antes de irnos a una pausa, le preguntaba sobre la posibilidad de usted apoyar a un candidato en caso de que Danilo no fuera. Mire, yo, en mi calidad de miembro del comité político y un dirigente, modestia aparte, del primer nivel de la organización, con responsabilidades vinculantes muy fuertes en las tareas prácticas, en las tareas un tanto también teóricas, me reservo por ahora, justamente por un problema hasta de coherencia, con lo que dije anteriormente. Una vez se pronuncia el presidente Danilo Medina en relación a ese tema,
todo el partido está obligado a tomar sus posiciones. Y digo esto, Salomón y amable televidente, porque los políticos también tenemos que acostumbrarnos a asumir responsabilidades con las cosas en las que creemos. De lo que usted sí puede hablarme es de la decisión que tomó el comité político de dejar para el 27 la reunión en donde se definiría el tipo de primarias, abiertas o cerradas. Pero hay críticas ya de dirigentes del PLD por ante el Tribunal Superior Electoral y por ante la Junta. Ellos dicen que eso no es una decisión del comité político ni del CC, sino del Congreso. ¿Por qué, si ustedes saben que es una decisión estatutaria que debe tomar el Congreso, por qué le dan esa responsabilidad al comité político? Pero mire, Adolfo y amable televidente y distinguidos compañeros y compañeras, el mandato de la ley, en términos jerárquicos, está por encima de los estatutos de cualquier partido y de la normativa de cualquier empresa. Le dije en el segmento anterior que hoy el pase en los semáforos cuando la luz está en verde, ¿verdad? Sí, pero no se trata de un asunto de ley. Mire, es de cuál organismo. No, lo que quiero decirle es decisión. que si mañana el Congreso aprueba una ley diciendo que ahora ya no es en verde, que es en rojo, Obras Públicas no puede decir que, mira, espérate, no, es de aplicación inmediata. El partido lo que tiene que hacer es adecuar sus estatutos a lo que manda la ley. A lo que manda la ley. Pero ¿por qué no adecuarlo? Pero óigame, la ley dice exactamente que el organismo superior de cada partido decidirá el tipo de padrón y la modalidad de elección. ¿Y el organismo superior del PLD cuál es? Oiga, ¿no es el Congreso? Y dice ahí que entre Congreso y Congreso, el organismo superior de dirección es el Comité Central. Okay. Y entonces, para decidir el tipo de padrón y la modalidad, eso lo decide el Comité Central. Por eso se puso de manera expresa en la ley, porque el legislador no fue loco ni loca cuando estaba conociendo esa ley. Usted se imagina que ahora cada partido tenga que someterse a un congreso para definir cómo operacionaliza el mandato de una ley, que la Junta Central Electoral tiene mandato incluso de ajustar el reglamento, porque tú no puedes poner en la ley temas que son de reglamento, y eso es de reglamento. El reglamento electoral del PLD, ¿usted sabe quién lo elabora? Lo elabora el comité político, se lo presenta al comité central. ¿Y a quién es que el comité central le propone el candidato y los candidatos presidenciales y vicepresidenciales? Al comité central. Al comité central. O sea que usted me está diciendo que ustedes tomaron la vía correcta, no debió ir Es que estamos haciendo la vía correcta. De todos modos, Adolfo, como dije en el segmento anterior también, yo siempre estudio mi clase antes de tomar el examen. Yo voy a chequear. Tengo muy bien chequeado y sé incluso dónde están esos documentos, en una carpeta negra que yo uso cuando voy al comité político. Ahí están los reglamentos, ahí está el estatuto, ahí está la constitución y está la ley. Y entonces yo la voy a revisar de nuevo. Cambiemos de tema. Yo quisiera saber su valoración como presidente de la Cámara de Diputados. Sectores se abocan ya a enviar al Congreso la posibilidad de una modificación a la ley de hidrocarburos, pero funcionarios del gobierno dicen que en estos momentos eso no es pertinente. Su valoración como representante social y como presidente de la Cámara, ¿qué tendrá que ver esa modificación? Mire, voy a usar muchas veces en este tránsito por la vida política y social la palabra mesas de trabajo y la frase Estado Social Democrático y de Derechos. Que es lo que basa nuestra Constitución. Todas las diferencias que podamos tener, que las debatimos en estos medios, que es también una conquista democrática nuestra, un derecho que nosotros hemos conquistado. Usted ejerce ahora sin censura. Podrán haber sus críticas y hasta te cortan los ojos, pero usted ejerce sin censura política. No lo que tenemos que discutir en la mesa de trabajo y ver qué cosas hay que ajustar y qué cosas hay que modificar. Bueno, esa ley, ¿quién la aprobó? El Congreso. Y cuando se aprobó esa ley,
Los actores, ¿dónde estaban? Pero a partir de las demandas de la población, ¿usted cree que se hace necesario, o sea, una rebaja en los combustibles, modificar esta ley? Yo pienso que hay que hacer una revisión muy sensata en relación al contenido de la ley y su impacto en la población y en las políticas públicas que está formulando el Estado Dominicano. Yo recuerdo que una vez Ramón Alburquerque nos aconsejó a mí, a Melanio y a Silfredo Cabral en esas luchas intensas de las luchas magisteriales por salario. Nos dijo Ramón Alburquerque, tienen que tener cuidado porque ustedes están pidiendo 15% de aumento de salario y cuando le aumenten el 15% van a pasar a otro quintil y entonces la aplicación de los impuestos estará consumiendo casi el 60% de ese 15%. Digo, ¿cómo es? Entonces nos tiró unos numeritos. Digo, Melanio, entonces yo pienso que nos conviene pedir un 5. No, vamos a dejarlo ahí para cuando Balaguer no haga la propuesta, sigamos pidiendo 15, sabe Dios si nos dan 5, porque si le pedimos 5 a lo menos de 2. La recomendación que Ramón Alburquerque nos lesionó para siempre, el 15%, en términos porcentuales era bueno, pero cuando nos aumentaran, cuando nos aplicaran los impuestos, entonces lo que íbamos a recibir era prácticamente un 5. A ver si lo traduzco. Lo que quiero entonces decir que nosotros podamos, sentando en la mesa, hacer una revisión y ver los impactos de las decisiones que se puedan tomar. Eso es lo que manda un Estado social democrático de derechos. Pero hay condiciones para una rebaja. ¿Usted no cree que la hay? No, eso lo debe decir los análisis, Adolfo. Eso lo debe decir los análisis. Yo pienso que hay que colocar sobre la mesa las demandas de los sectores que están planteando la rebaja y escuchar los argumentos del Estado Dominicano en función al impacto económico de la medida A, la medida B y la medida C. Eso es lo que manda el librito. Y la propuesta que hace parte del gobierno de que nos aboquemos también, junto con esa ley de hidrocarburos, a una reforma fiscal. Ambas cosas tienen que verse de conjunto. De conjunto, la reforma fiscal y la ley de hidrocarburos. Sí, porque si tú vas a producir una reforma fiscal, y el ejemplo que te puse anteriormente de los consejos con el Ramón Alburquerque, se aplica a eso. Tú tienes que ver para qué, a quién impacta, cuáles son los resultados en términos de beneficio para la población dominicana, que es a quien nos debemos. Todas las reformas que podamos hacer, todos los ajustes que podamos hacer, todas las decisiones políticas que debamos hacer, que tengamos que hacer, tienen siempre que estar cimentadas sobre la base de cómo impacta a la población nuestra, cómo impacta a la calidad de vida, cómo impacta a la formulación de las políticas públicas que demanda la población y que está obligado el gobierno dominicano a implementar. Mire, en el 2015 el Comité Político aprobó un acuerdo de 14 puntos. Ayer, 6 miembros del Comité Central y 51 presidentes del Comité Intermedio están abogando porque se desconozcan 7 de los puntos acordados. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Crees que es exagerado? ¿Que tiene algún fundamento legal esa petición? Usted estudió muy bien la clase. Como siempre, recuerda que somos de allá. Usted estudió muy bien la clase. Mire, sí. El Estado Social Democrático de Derecho y la democracia interna de los partidos te permite todo eso. Ahora bien, la dimensión de la responsabilidad de dirección del PLD que tiene el comité político, ese estamento donde yo llegué después de 35 años de militancia ininterrumpida, porque yo me organicé ahorita en el 74 en Pedernales, en Oviedo, con mi compañero Manuel Alfredo Pérez y Zoilo Pérez y Pérez, cariñosamente Mello. Ellos eran los que iban a Ramón Almonte, yo me acuerdo. Sí, ellos eran los que iban a Oviedo, Zoilo y Manuel Alfredo Pérez. Fedora. Que Manuel Alfredo Pérez fue mi compañero de cuarto de bachillerato, junto con Carlos Julio Félix, con Xiomara, con Coneca, con Borritín, y esa generación, con Cacoto, hermano, esos eran mis compañeros. Y entonces, esos compañeros que están planteando eso, tienen que detenerse un poquito, porque la sabiduría colectiva que se reúne, que se resume en ese comité político, eso no es paja de coco ni cosa que se le parezca, como diría Lidio Cadet. Nosotros lo que tenemos es que ver lo que dice Euclides Gutiérrez Félix. En política se hace lo que conviene sin
tener que sentir vergüenza personal ni colectiva de las acciones que se tomen. Cuando se tomó esa decisión, eso era lo que aconsejaba el momento. Y cuando lo aprobamos en el comité político, que lo firmamos, ¿usted sabe qué hicimos? Lo sometimos a un plebiscito. Y ahí se determinó. Incluso se acordó que ninguno de nosotros, los miembros del comité político, ni siquiera fuéramos a la provincia a motivar a favor o en contra. Mire, hablando de vergüenza... Y entonces debo decirle a Adolfo, llamarlo al televidente, que ellos saben bien cuáles fueron los resultados. Unos resultados con una diferencia que va entre Nisibón y Dajabón, la diferencia. Hablando de vergüenza, se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura y establecieron buscar una forma de conseguir un reglamento viable. Pero en la comisión que va a estudiar la posibilidad de un reglamento pusieron a una persona que se llama Frank Soto, que se va a evaluar. No es vergonzoso que un evaluado sea, además de los evaluando. ¿Por qué darle a la gente así de repente en esa comisión poner a Frank Soto? ¿Por qué no un poco de prudencia? ¿No era necesario? Mire, yo asistí a la primera reunión de ese organismo en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Agradezco al señor presidente de la República la manera en que se expresó al recibir mi presencia en ese importante organismo de dirección, digo yo, de política judicial. Y antes de yo ir a esa reunión, yo tenía en mi carpeta, en una carpeta ya negra que también preparé solo para ese organismo, la Constitución, la ley que creó el Consejo de la Magistratura, los reglamentos que ellos aprobaron, y presté mucha atención al artículo 16, al 25 y al 26. Nada que viole la ley ni el reglamento que se dio ese organismo por mandato de la propia ley se aplicará ahí. Y la presencia de Frank Soto y de Mariano Germán está en el mandato de la ley. Sí, pero no, en este caso no estamos hablando, hermano, perdóname, de algo violatorio a la ley, sino algo antiético. Ellos no van a evaluarse ellos mismos. Cuando se vayan a evaluar, ellos no van a estar presentes. ¿Cómo se hará? Los demás miembros del Consejo de la Magistratura. Con un reglamento que Frank Soto elaboró. No. En la ley está y no deja requisito a nada. Ahí está qué evaluar, cómo evaluar. Ahí está taxativamente expresado. Ahí no hay derecho, ahí no hay espacio a la interpretación. No hay espacio a la interpretación. Pero además, ¿usted cree que en un organismo que presida el señor presidente de la República, Danilo Medina, ¿usted cree que le puede nadie pasar pelota por debajo de los pies? Vámonos a otra pausa. Lo que acordamos fue una comisión para proponernos un calendario y todo lo que se vaya a discutir será en presencia de la totalidad de los honorables miembros de ese organismo. Bien, vámonos a otra pausa comercial y cuando regresemos continuamos con este interesantísimo punto con Radamés Camacho, Cueva de Pedernales. Bien, continuamos con su programa Verdades al Aire con el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Le hacíamos una pregunta que él contestó, como ha contestado toda su pregunta, de una forma contundente. Pero en torno a lo que se ha orquestado en el Consejo Nacional de la Magistratura, sectores que han fijado posición. Me refiero a la Asociación de Industriales Dominicanos y también a la FINJUS. Ellos dicen que hay que buscar jueces independientes, hacen ese llamado. ¿Cuál es su valoración? Mire, yo respeto mucho a todo aquel ser humano que se decide a organizarse y a fijar posiciones. Yo respeto, eso es sagrado para mí. Se organiza una asociación de limpiabotas y esos limpiabotas son sagrados para mí. Porque aquel que se decide organizarse para reivindicar sus aspectos de calidad de vida y de trabajo son para mí sagrados. Ellos tienen derecho.
Pero mire, Adolfo Salomón y amable televidente, ¿y usted cree que el Papa es independiente? Hoy los jueces de Estados Unidos son este demócrata, este republicano, este es así. Se refieren a no partidistas. Mire, lo que no puede haber es un juez que al momento de elegirlo sea miembro del comité político y continúe con esa postura. O el que usted la ley, Suprema Corte de Justicia, mire, la ley dice que al momento de ustedes pasar a ser miembro de las Fuerzas Armadas, ya usted no vota. Y si está en un partido, no puede seguir organizado. Si usted pasa a ser juez, usted tiene que renunciar a la condición de ser militante de partido. Pero yo quiero decirle aquí, con fuerza y con coraje, que no pueden discriminar a un ciudadano o a una ciudadana porque haya decidido en su vida asumir militancia política. O sea, que usted podrían poner un PLDista aun cuando tenga las condiciones. No, mire, será difícil que el PLD llame, por ejemplo, a un abogado nuestro de la circunscripción número 2, por ejemplo, que llamen a Julio Horton para ser juez. Ahora, si él postula, al momento de postular, tiene que entregar inmediatamente, lo seleccionen, su carta de desafiliación, como hicimos nosotros cuando trabajamos. Pero eso no sería, perdóname hermano, una hipocresía. No, ahora que voy, perdón. Hipocresía es lo otro. Perdón, a ver si nos ponemos en contexto. Salgo ahora, toma, te doy mi carta de desafiliación. Sí. Pero cuando yo vuelva, como por ejemplo el caso Mariano, Germán, Fran Soto, que fueron dirigentes connotados de la organización, de repente ser jueces de una alta corte. Eso no es lo que es la sociedad. ¿Y usted cree que Roberto Rosario Márquez, presidente histórico de la Junta Central Electoral, actuó correctamente porque era PLDista? No, él cesó en sus funciones, en su calidad. Terminó, el comité político conoció su solicitud de reactivar su condición. Es que las funciones, la militancia política no te puede discriminar a ti para ocupar una función pública de responsabilidad. Al momento de tú asumirla, lo que tienes que hacer es cumplir con los mandatos que te da la reglamentación para la que te Bueno, elige. pues utilicen el poder y pongan a 13 que son PLDistas y que son respetuosos de la ley y que son buenos. Nosotros no hemos dicho eso. Nosotros hemos dicho, y es lo que yo estoy postulando y diciendo, que la sociedad dominicana no puede discriminarla a usted porque usted ya ha asumido posición política alguna. ¿Usted cree un hombre más serio, firme en sus convicciones que Máximo Castro Silverio al momento de fijar una posición en innúmeras comisiones en la Cámara de Diputados y en el hemiciclo? ¿Y por qué ser reformista yo no voy a reconocer la estatura de Máximo Castro Silverio? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo lo que sí creo es que a cualquier ciudadano que elijan para una función de esa dimensión tiene que hacerla pegada a las normativas. Yo soy presidente de la Cámara de Diputados, yo soy del comité político del PLD, por igual. Yo aplico las normativas a Juan Suazo, a Tulio, a Gustavo, por igual que si se la aplico a Ronald, a Radamés González, a Máximo Castro, a Pacheco, a todos. Hay una preguntita. Porque hay un mandato que está referido a mí, mi ejercicio. Perfecto. ¿A dónde? La Constitución y el reglamento. Una preguntita que tiene que ver con eso, con cumplir con los mandatos. Usted ya formalizó la declaración jurada de bienes que mucha gente estaba reclamando. Hace tiempo. Está en orden. Hace tiempo. En el tiempo que me mandaba la ley, hace tiempo. Pero déjeme, y es la última vez que hablo de eso. Bien. Yo quisiera que en algún momento se cercioren qué es lo que yo hago los viernes. Se va para el campo. Desde que y qué es lo que hago diario. Ya yo hoy sé cómo va la siembra de guandules, cómo va la producción de leche, cómo va la producción de hierba, cómo va el corte y cuántos tanques se han llenado de hierba de corte y cuántos galones de melaza se han echado en esos tanques. Porque me dijo don Pedro Brache en una visita que me hizo
a la Cámara de Diputados que hay dos componentes básicos para tener una alta producción de leche: genética y comida. Es decir, buen toro de encate y buen alimento, buena vaca y buen alimento. Eso es lo que quiero que hagan. Hay elecciones en la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cuál es su veredicto? Usted estudió la clase bien. ¿Cuál es su veredicto sobre estas próximas elecciones? Mire, le pedí a Dios y le pido diario que no acepten que yo cambie la manera de actuar. Desde que me gradué ahorita de profesores en el 79, 4 de febrero, allá en San Juan de la Maguana, Antonio Guzmán me nombró el mismo día porque yo me gané la medalla del mejor estudiante. Tuve de mala suerte que doña Zoraida Heredia Vida Zuncar me nombró por mandato de Antonio Guzmán. Y entonces vino Porrelo y me canceló a los 3 meses por la lucha aquella. Y yo nunca he dejado de ser profesor, al extremo de que yo sigo recibiendo mi salario de profesor porque yo hice uso del fuero sindical cuando asumí, para no desconectarme. Y nunca quise ser director regional ni técnico, nada de eso, para no perder mi vínculo con mi organización. Le doy seguimiento día a día. Y tengo que decirle, ¿Cree que repite el presidente? Tengo que decirle sin pedantería que esas instituciones están donde están porque Juan Bosch siempre metió su mano, porque Peña Gómez siempre metió su mano, porque Chalur Mejía siempre metió su mano, porque González Pinoza siempre metió su mano. La mano política siempre estuvo ahí. Y a mí me ha tocado los últimos 25 años mantener unida a todas esas organizaciones. Repite el presidente. Lo que más le conviene a esa organización es que Eduardo Hidalgo continúe al frente del ADP, conciliando esa dirección, que lo ha estado haciendo de manera eficaz. 6 aumentos de salario. Ya los profesores que se jubilan al mandato de la ley 451-8, que fue una ley que se aprobó en mi mandato, que ordena que los profesores y las profesoras se jubilen con el 100% del salario y que se le entreguen 25 sueldos como plan de retiro por medio de los últimos 12 años. Se hace un decreto hoy y en 15 días ya están recibiendo sus recursos. El seguro médico avanza de manera agigantada su fortalecimiento, que usted sabe, y lo amable televidente, que pasaron por momentos muy difíciles. Hay una única pregunta que es de forma particular. Usted es miembro del poderosísimo Comité Político del PLD. Usted es presidente de la Cámara de Diputados. Es un hombre de confianza de Danilo Medina. ¿No existe la posibilidad de que haya un bendito proyecto para ayudar a la provincia de Pedernales que usted pueda ayudar a impulsar? Bueno, yo he estado muy de cerca dándole seguimiento. Hambre y miseria. He estado dándole muy de cerca seguimiento al proyecto de recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas. Y nuestra mano y nuestro hombro fue arrimado junto con Diony, con Babeto, con José Díaz, con Israel, con Héctor Félix y los diputados de la región para que se apruebe la construcción de la presa de Montegrande. Y hemos estado también en contacto con Gonzalo para que se continúe. Hablándole de Pedernales. Sí, allá voy. Su provincia, mi provincia. Allá voy. Es que se nos está agotando No hay el tiempo. posibilidad de que nosotros salgamos de los niveles de pobreza si nosotros no desarrollamos el tema tan ansiado por nosotros del turismo. Por eso hay un proyecto mío que está en la agenda, declarando a la provincia de Pedernales como provincia ecoturística, y nosotros tenemos que prepararnos para seguirle solicitando al presidente de la República que le pisen el acelerador a las inversiones en el área turística. Finalmente, dice Diony que tengo informaciones de que se están dando pasos muy avanzados. Yo voy a acercarme a ver si puedo pisar el acelerador. Me dice Diony que él baila mucho más que usted es un pariguayo bailando. ¿Es cierto eso? Diony tiene que saber que cuando él todavía no iba al bar de Ramoncito ni a bailar donde Freddy, ya Isidro, Churchill, yo, Rudy Pérez, éramos bailadores de salsa, de merengue y de bachata. Con esta información hemos concluido. Gracias, señor presidente de la Cámara de Diputados. Gracias, amigo, hermano, compoblano Radamés Camacho, por haber aceptado esta invitación.